acomoda tu palabra en cada corazón de los que están acá presentes y de los que están a distancia, Dios. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Las relaciones familiares. Ese va a ser el tema que vamos a estar hablando en esta oportunidad. Las relaciones familiares, más bien. Para hablar de lo que es este tema de las relaciones familiares, primeramente es importante que podamos ver el trasfondo de esta carta. El trasfondo de la carta de Pablo a los colosenses es en el sentido de, primeramente, alertarlos de las diversas acechanzas de los falsos maestros. El fondo de esta carta es eso, ¿verdad? Pero aparte también de alertarlo de los falsos maestros, también el apóstol Pablo les está dando algunos toques o ideas de qué manera deberían de cuidarse de los falsos maestros. En primer lugar, les hace ver de que aquellos que predican que Jesús no es Dios, bueno, de hecho son herejes. Y de estos andaba, bueno, varias líneas falsas que andaban en este tiempo. El apóstol les hace ver las falsas doctrinas que ellos enseñan y los alienta y los dirige a la doctrina verdadera, la doctrina de Cristo, la doctrina de la gracia, la doctrina de que la salvación no es por obras, sino por la misericordia de Dios. Bueno, eso es de alguna manera el trasfondo de la carta de Pablo a los colosenses. Prevenirlos de todos estos peligros. Ahora, cuando el apóstol da un giro con respecto a otro tema que parecería que está fuera de lo que es el guión o el propósito de la carta. En este caso es el tema familiar. La gran pregunta es, bueno, ¿por qué Pablo abruptamente hace un cambio que no tiene nada que ver aparentemente con los aspectos del trasfondo de la carta? Y el apóstol da este pasaje en estos versículos, dice: casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y luego dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y luego con los hijos, y luego de los padres a los hijos. Si usted le pone atención, vamos a ver como un tema, como ya mencionábamos, que prácticamente no cabe en el trasfondo de esta carta. Pero el asunto está que esa puede ser nuestra percepción de que no tiene nada que ver el tema con, es decir, de tratar a los, señalar a los falsos maestros, alertar de esto a los colosenses, pero que luego aparecen los asuntos de la familia. Bueno, hermanos,
la razón o la respuesta a algo como esto, o la inquietud de este cambio, es el siguiente. Pues es un hecho que aun cuando los colosenses ya tienen prácticamente diagramado cuál es la mentira y cuál es la verdad, de nada serviría que los colosenses supieran doctrina, pudieran identificar al falso, pudieran fundamentarse en la verdad de la gracia, que es el Evangelio de Cristo. De nada serviría si los colosenses estaban patas arriba con lo que serían los asuntos familiares. Pues dentro de la vida espiritual es un conjunto de un sinnúmero de áreas que tienen que estar acorde para que pues la vida tenga sentido. El Evangelio de Cristo no es un evangelio que solo va a tocar un asunto puramente espiritual, doctrinal, sino que el Evangelio de Cristo es amplio en todas las cosas de las cuales nosotros adolecemos y necesitamos mejorar. Entonces, el asunto de Pablo, por lo cual hace este cambio, es precisamente como estoy mencionando, que era que de nada servía que esta iglesia supiera quiénes eran los falsos y que supieran que el Evangelio de Cristo era la verdad, pero si ellos estaban mal conyugalmente, familiarmente, pues no tiene sentido. Y no tiene sentido porque de veras, hermanos, lo que el Evangelio siempre va a tratar y trata con aquellos, sobre todo, que pertenecen a su iglesia, es que sea una vida totalmente conectada en todos los aspectos. Por ejemplo, cuando dentro de la vida espiritual, ¿verdad? Como creyentes nosotros podemos presumir y decimos, nosotros tenemos la mejor doctrina, nosotros podemos presumir, decir, nosotros vamos a la iglesia, nosotros sabemos la Biblia, nosotros tenemos dones y sucesivamente. Nosotros podemos jactarnos de eso. Pero ¿de qué sirve que yo sea una persona que esté exponiendo la palabra? ¿Y de qué sirve que como creyentes nosotros seamos perseverantes en congregarnos, en aprender versículos y incluso en estar sirviendo dentro de la iglesia, si las cosas, hermanos, fundamentales están mal? Si las cosas como es la familia tiene que ser la parte fundamental de lo que es la sociedad. No puede haber una sociedad estable, no puede haber una sociedad que pueda, diríamos, emerger a una vida de éxito, de paz, de tranquilidad, si esa sociedad no está integrada familiarmente. Si esa sociedad no está, hermanos, de acuerdo a lo que Dios ha diseñado. Entonces, el punto de esta idea de Pablo de mencionar lo que es el asunto familiar, como decíamos, a manera de tema, él va a hablar de las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque eso es lo que siempre
el evangelio de la gracia va a sumarle a la vida esa relación familiar. Pero si yo sé, como decíamos, si yo sé doctrina, si yo sé, soy un servidor y prácticamente no estoy en el orden que Dios manda, por ejemplo, acá lo que está diciendo el apóstol Pablo a los que ya les ha doctrinado, a los que ya les ha expuesto la verdad del evangelio, ahora les dice para que la vida del evangelio en ustedes sea una vida completa, sea una vida que no esté carente de los aspectos fundamentales, pues se requiere, está diciendo Pablo, que nos ordenemos familiarmente. ¿Y cuál es el orden que acá el apóstol está dando? Dice, las casadas estén sujetas a vuestros maridos. O sea que, ¿de qué sirve que la hermana hable lengua? ¿De qué sirve que la hermana sea una anfitriona? Que el hermano sea un predicador. ¿De qué sirve si no estamos dentro de lo que es el orden que Dios establece? Entonces, Dios, el evangelio no es un pedazo de evangelio en una área y la otra área queda descubierta. El evangelio es integral. El evangelio es total. En ese sentido es que en este caso se debe de entender el propósito de Pablo. Entonces, ¿cómo diríamos de qué manera es que las cosas se alinean dentro de lo que Dios quiere? ¿Verdad? Pues está mal que como cónyuge, hermanos, no estemos desarrollando lo que en este caso el Señor demanda. Por ejemplo, está diciendo que la esposa debe de estar sujeta a su marido. Ahora, este asunto es un poco no aceptable en este tiempo y siempre ha sido no aceptable. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la vida cotidiana, siempre nosotros queremos desarrollarnos, hermanos, en nuestras propias maneras de desarrollarnos. Pero está bien que se desarrolle el mundo de la manera que quiera desarrollarse, pero no es correcto ni está bien que aquellos que ya somos parte del pueblo de Dios, nosotros queramos desarrollarnos como violentando o traspasando los métodos que Dios ha establecido en la palabra. En este caso dice, las casadas les dice a los colosenses, y de hecho se nos dice a nosotros, estén sujetas a su marido. ¿Qué quiere decir esto? Entonces ahora esto no se acepta y no se ha querido aceptar porque la idea es que la esposa tiene que estar, diríamos, o convertirse en una esclava del esposo. Pero el término sujeción no se trata de una esclavitud. El término sujeción más bien lo que indica es el orden de Dios. Porque, por ejemplo, cuando dice la casada esté sujeta a su marido, está diciendo, yo te pongo tu esposo para que él sea el que te proteja. Dice de otra manera, Dios más bien está dándole un beneficio adicional a la esposa. Pero lo que tiene que hacer ella es estar sujeta, como dice acá Colosenses,
el capítulo número 3 que estamos leyendo del verso 18 en adelante, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos viendo acá, donde dice: ahora pues las casadas deben de estar sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Y luego dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y luego, como decíamos, dentro de este orden familiar, luego dice: hijos, obedeced a vuestros padres. No dice en ciertas áreas, sino en todo, porque esto agrada al Señor. Y luego no dejas fuera a los padres, y le dice a los padres: padres, no desesperéis, es decir, no desesperen a vuestros hijos, sino que trátenlos de la manera consecuente para que no se desaliente. Entonces, este es lo que el apóstol está, hermanos, sumándole a una iglesia que ya está conocedora de la mentira y conocedora de lo que es la verdadera verdad, valga la redundancia, del evangelio de Cristo. Entonces, como decíamos, si los ya creyentes, cónyuges dentro de esa familia, se nos está dando las coordenadas, se nos está dando las directrices para que nos podamos desarrollar como buenos creyentes y dentro del orden, ¿verdad? Familiar. Esto es una gran bendición. Esto es otra cosa, que es precisamente lo que no se puede dar en el mundo que no conoce a Dios. Entonces, cuando ya nosotros estamos en Cristo, pues sería un fenómeno que la esposa no esté sujeta a su esposo, y sería un fenómeno que el esposo no trate con amor y con la delicadeza que debe de tratar a la esposa. Y no puede ser que los hijos hagan lo que quieran, o también los padres, hermanos, abusen de sus hijos. Entonces, por eso decíamos que el evangelio de la gracia, hermanos, es completo. El evangelio de la gracia no solo va a tratar una parte de la vida de la persona, sino que el evangelio de la gracia es integral, como dije hace un momento. El evangelio de la gracia nos lleva a esa relación familiar dentro del orden de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a ver, la esposa cumple su rol, cuando el marido cumple el de él, cuando los hijos cumplen también lo suyo, y también cuando, hermanos, los padres también cumplen sus compromisos espirituales o las directrices que el Señor nos ha dejado. Entonces, en este caso, primeramente, solo el evangelio de la gracia, hermanos, solo el evangelio de la gracia de Cristo, Él es el que puede corregir estas cosas. En el evangelio de la gracia es donde nosotros ahora, como personas que nacimos fuera de los lineamientos de Dios, ahora el evangelio de la gracia nos ordena. Ahora el evangelio de la gracia nos uniforma. El evangelio de la gracia nos permite la unidad. Por eso decíamos que solo en la gracia de Cristo podemos nosotros aplicar los deberes que nos corresponde como individuos, como personas. Solo en el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque fuera no se puede. Fuera del evangelio de Cristo, hermanos, lo que nosotros vamos a ver son fenómenos. Bueno, de allá venimos nosotros.
Nosotros no venimos de ningún otro lado, sino que nacimos en esta tierra y nacimos practicando todo lo opuesto a lo que determina el orden de Dios. Esto realmente, hermanos, esta unidad de qué es lo que genera cuando la esposa está desempeñándose en su rol, qué es lo que genera cuando el esposo está cumpliendo también su parte. Y al igual los hijos están desempeñando también sus roles como padres, también aplicando con los hijos lo que deben de aplicar. Lo que esto lleva es a una unidad. Lo que lleva el aplicar esto que el Señor recomienda es la unidad, que es lo que jamás nosotros podemos encontrar en el mundo. En el mundo hay supuestas unidades, pero no son ciertas. En el mundo se presume de unificaciones, pero no son reales, porque cada quien está buscando sus intereses. Cada quien está, de hecho es el ser humano sin Dios es egoísta y siempre estará interesado en lo suyo y no en lo otro. Entonces cuando, por ejemplo, la esposa, el esposo, los hijos, los padres con los hijos están llevando a cabo lo que la Biblia no manda, eso lo que nos va a generar es familias unidas, es familias dentro del orden de Dios. Ahora, ¿se puede esto lograr en el mundo? ¿Se puede lograr la unidad en el mundo? Es imposible. El evangelio de Cristo es el único que facilita, hermanos, esta parte maravillosa dentro de la vida. Es el evangelio de Cristo. Por ejemplo, vamos a ver que cuando nosotros como pueblo de Dios estamos apegándonos a esto, porque de eso se trata, ¿verdad? Aquí no se trata de que, bueno, yo soy creyente, yo sigo a Dios, yo soy parte del cuerpo de Cristo, pero estoy disparado en estas áreas. Entonces estamos, hermanos, contradiciendo el evangelio de Cristo. Y si estamos disparados en estas áreas, no me esté diciendo que hay unidad. Por ejemplo, si la esposa no está dentro de su rol, no me diga que hay unidad ahí. No, eso no se lo creemos. Cuando el esposo las está tratando de una manera que no es la que manda la palabra, por ejemplo, acá dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Por lo natural, nosotros como seres imperfectos que seguimos siendo, hermanos, dentro de nosotros siempre hay esa naturaleza caída que tiende a hacer lo incorrecto. Pero el Señor no nos dejó a nosotros a la deriva. El Señor nos dejó su palabra. La palabra es la brújula. La palabra es, hermanos, el mapa para desarrollarnos en la vida, y en este particular en la vida de la familia. Y cuando nosotros nos desarrollemos en las directrices de la palabra, vamos a tener unidad en la familia. Pero si el marido está tratando de la manera contraria a su esposa, ¿verdad? Por eso dice aquí: no las tratéis ásperamente, que es lo que
no se ve en el pueblo de Dios, ¿verdad? En el pueblo de Dios no vemos nosotros a maridos tratando a sus esposas ásperamente. Tal vez en la iglesia no lo hacen o no lo hacemos. Pero ¿a quién queremos engañar? ¿Qué pretendemos nosotros? Porque a veces fíjese bien, cuando no nos apegamos a las directrices de la palabra, primeramente no vamos a tener unidad en la familia. Es imposible que haya unidad. ¿Y de qué sirve una familia donde cada quien jala por su lado? ¿De qué sirve de una familia donde lo que hay en ese hogar son maldiciones, son intereses, donde son abusos? ¿Para qué sirve eso? Que la mujercita haga lo que quiera y que su marido solo sea nada más una foto pegada en la pared. ¿Qué unidad puede haber ahí? O el marido haga lo incorrecto que manda la palabra y que los hijos hagan también lo que les ronca la gana. ¿Podemos presumir como creyentes que somos una familia unida? No. Porque cuando nos apegamos al orden, lo que vamos a encontrar es unidad. Cuando nos apegamos al orden, cuando la esposa cristiana se apega, cuando el esposo cristiano, cuando el hijo cristiano, cuando el padre cristiano, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando cada uno se va apegando, hermanos, ya es otra cosa. Ya es otro campo. No digo que seamos perfectos, pero podemos llegar y ver familias que realmente nos inspiran. Es decir, esa esposa que no quiere ir, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y eso fue uno de las palabras cuando yo me casé con mi esposa. Dentro del pensamiento que dio el pastor, yo me casé en Guatemala. Allá yo de alguna manera me congregaba en una iglesia. Y me recuerdo que el pastor, se me quedó grabado, dijo: ¿saben ustedes? Dijo, ustedes contrayentes, ¿por qué el Señor no sacó el hueso para hacer la mujer, el hueso del hombre para hacer la mujer? De la cabeza pudo haber sacado un pedazo de cráneo. Y nos dijo: ¿sabe por qué? Para que la mujer no se monte ahí. ¿Y sabe por qué no la sacó de los pies? Pudo haberla sacado de un hueso de un pie, para que el hombre no la pisotee. Eso me quedó bien grabado a mí. ¿Y sabe por qué la sacó de la costilla? Porque la costilla tiene conexión, diríamos, está cerca del corazón, y la costilla puede cubrirla, puede amarla, puede protegerla. Bueno, entonces ese es el orden. O sea, el orden es, pero ¿qué es lo que pasa ahora con las tendencias femeninas de este siglo? ¿Cuál es la tendencia? No, nosotros somos, ¿cómo va a ser eso? Por eso es que el mundo está patas arriba. Por eso es que es un caos en la familia. Da risa oír, nosotros somos una familia. Da risa, pero familia, entiéndase que es algo que está unido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Familia, entiéndase, es algo integral. Eso. Pero ¿cómo se logra eso? Cuando la mujercita, aunque el maridito sea algo así zumbo, esa es su autoridad. No, es que vos sos, ¿cuál? ¿Cómo? Como dijo aquel, ¿verdad?
le dijo, llegaron unos dos amigos, llegaron unos amigos y él estaba jactándose. Mira, Julano, le dijo, yo aquí en esta casa, yo llevo los pantalones. Y aparece ahí la hermana Julanita. ¿Cómo fue? Vos, le dijo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Le digo, no oí bien. Lo agarró, pues, jactándose que él llevaba los pantalones ahí. Y luego bajó la guardia el hombre. Y le digo, sí, mi amor, pero a la lavandería. Ajá, vaya, entonces así estamos bien. Le digo. Porque si vos sos el que lleva los pantalones aquí, estás mal, le digo. Eso es lo que sucede, hermanos. Eso es lo que sucede cuando dentro de la vida nosotros no queremos ordenarnos. ¿Qué es lo que nos trae el orden familiar? La vida es diferente. ¿Qué es lo que nos trae el orden familiar cuando la esposa cumple su rol, el esposo, el padre, el hijo? Amén, amén. ¿Qué es lo que sucede? La unidad familiar. Y vamos a ver, la unidad familiar nos permite desarrollarnos como una familia saludable espiritualmente. Eso nos permite la unidad. Y vamos a ver, en este caso, eso es lo que Pablo quiere con los colosenses y por supuesto es lo que quiere con nosotros, ¿verdad? Enseñarlo que es ahí donde radica el sentido de la vida. Porque si yo estoy presumiendo de una familia y carezco de lo que es lo esencial, que es la unidad, que solo se puede lograr cuando nos sometemos al orden de Dios, ¿qué sentido tiene? Hay hogares donde el marido prefiere andar fuera y no ir a la casa. ¿Por qué? Porque allí es un pleito, porque ahí son asuntos de conflictos, porque lo que hay ahí muchas veces no es cariño, no es respeto. Lo que hay ahí siempre es irrespeto. Y entonces tanto el uno como el otro pues no quieren estar en ese hogar, no quieren estar los hijos, mucho menos cuando sienten al papá, hermanos, se las escapan de alguna manera, se las arreglan de alguna manera porque ahí no hay paz. ¿Por qué no hay paz? Porque hemos violentado los reglamentos, por decirlo de esa manera, lo que Dios ha establecido. Pero cuando está el orden, logramos tener nosotros una familia unida. Eso es de lo más precioso que puede haber. Ir a la casa, por ejemplo, yo lo he dicho de esta manera y también muchos lo han repetido, que el hogar viene siendo como un pedacito de cielo. Debería de ser así. El hogar debería de ser un pedacito de cielo que cuando llegue el hombre de su faena, de sus problemas, de sus luchas o viceversa, la hermana encuentre a alguien que les comprenda, encuentren un consejo, encuentren un afecto, encuentren de los hijos ese respeto, esa admiración por sus padres y sucesivamente. Es como un cielo, es como un pedacito de cielo, ¿verdad? Entonces esa es la razón por la cual Pablo no deja fuera lo que es el asunto de el orden, como decíamos, el orden familiar o las relaciones familiares, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve que yo vaya del culto ahorita? Ahorita sí hice el papel, por decirlo algo.
Porque en la iglesia nosotros tratamos la manera de hacer el arte, ¿verdad? Nos convertimos en autores. Y venimos a la iglesia, boquita chiquita y agarradito de la mano, en los mejores casos, con la esposa y sucesivamente. Pero ya luego, de ahí por el parqueo empiezan ya las amenazas. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y no digamos, ya cuando estamos en la casa, ya vienen las maldiciones. Y ya viene, yo mejor me voy. Y como alguien ha dicho, bueno, yo no creía en esos platillos voladores que dicen. Yo no creía en esos tales platillos voladores. Yo soy incrédulo. Hasta que un día dice que vi dentro de una casa que volaban los platos. Hasta entonces creí en los platillos voladores. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que aquí hagamos la boca chiquita, que aquí andamos con la Biblia y allá somos unos diablos? Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No tiene sentido. Que se oiga un amén. Entonces Pablo quiere corregir esto. Porque habemos hombres terriblemente, hermanos, ásperos con las esposas. Hay esposos dentro de la iglesia, ásperos, groseros, y esposas que tampoco son la Madre Teresa, ¿verdad? Pero vamos a ver, pero el apóstol les enseña la manera de desarrollarse como familia, como esposo. Los colosenses, hermanos, no sabían de esto. Ellos no sabían de esto porque uno fuera de Dios es un animalito, pues. Uno fuera de Dios es prácticamente un animalito irracional. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, el versículo número 37 con respecto a los colosenses? Que es, le dice, ustedes, les dice el apóstol, ustedes eran personas que estaban mal, eran personas que no entendían el orden de Dios. Por eso, hermano, que el evangelio es el regalo más grande. No hay universidad en esta tierra, la que quiera mentarme usted, que pueda llegarle, hermanos, ni a las uñas al evangelio de la gracia. No hay universidades que modelen hogares, no hay universidades que modelen hijos, que modelen, hermanos, esposos. La única universidad que modela cuando uno es obediente se llama el evangelio de Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que eran los colosenses? Los colosenses no sabían nada. Los colosenses no sabían nada de este orden que le da a la vida el evangelio. ¿Cuál orden? La casada en su lugar, el marido en su rol, el hijo en su lugar, el padre en su desempeño. Y sucesivamente. Entonces acá Pablo les instruye en este asunto. ¿Por qué? Por ejemplo, fíjense que vamos a ver, por ejemplo, 3 o 2 aspectos en este detalle. Porque lo que estoy diciendo últimamente es que cuando hay unidad, la vida es más llevadera. Porque en ese hogar hay cariño, hay afecto, hay amor, hay comprensión. No somos egoístas. Entonces, eso permite que la vida sea más suave. Porque es triste, hermano, el humanismo que nosotros estamos viviendo y que se ha vivido, ¿verdad? Que, como decíamos, es el hombre por el hombre, que es yo y nadie más. Pero qué lindo cuando se logra la unidad dentro del obedecer las reglas que Dios pone,
Entonces podemos disfrutar ese hogar. Qué lindo es llegar a esa casa y no importa, la casa no tiene nada que ver que sea de lujo o que sea, es que lo que hace de lujo, lo que tiene vida es esos que viven adentro, esos bien, hermanos, hacen un infierno en ese lugar o lo hacen un cielo, ¿verdad? Cuando llega alguien y dice que llega la esposa, ¿verdad? Hay esposas que pueden ser un poco así, un poco dejaditas, ¿verdad? De esas que son menos sociables con el esposo. Pero no es que no los quieran. Pero supóngase aquella esposa emotiva que ya viene el marido y ya le da un besito, mi amor, ¿cómo te ha ido, cariño? Aquí están estos brazos esperando. Se levanta, hermano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese se levanta. Ese dice, aquí estoy con nuevas energías. Pero que llegue el hombre, ya vení, maldito. ¿Ah? Ese va viendo por dónde se pega la guinda, como dicen los guerrilleros. Hermanos, esos van. Eso no es hogar, pero cuando hay unidad, eso es precioso. Que el hijo dice, papá, lo abraza. ¿Cuántos de los hijos de ustedes como padres los abrazan? Les tienen miedo. Pero qué lindo es aquellos hijos que se viven abrazando con los padres. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Qué precioso es! ¡Qué afecto! Se dice que el afecto, ese abrazo del otro, del hijo o viceversa, es salud para la vida del otro, ese contacto. Pero hay hogares que ¿qué contacto? Viejo, ahí está el hartazón, mira. ¿A dónde, vieja? Y dos maestros en el sentido vulgar de allá afuera, hermanos, que viven en una casa, pero que son dos señores que no se dejan porque tienen conveniencias ahí. Pero ese no es hogar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese no es hogar. Eso no tiene nada que ver con el diseño de Dios en la palabra. Así que es precioso la unidad, porque en la unidad hermanos, viene siendo como una muralla para que el enemigo no penetre. Usted sabía que lo que el diablo siempre estará pendiente y no dejará de estarlo durante la vida nuestra es deshacer el hogar. Ese es el trabajo del diablo. Dice Juan 10:10, sino vino para hurtar, matar y destruir. Es decir, esa es la tarea. Pero cuando hay un lugar unido y que se está disfrutando esa unidad, sirve eso como una retención a la intervención del diablo, ¿verdad? Sirve como un muro, ¿verdad? Ahora permite que la vida físicamente incluso sea una vida saludable, y no digamos conyugalmente, familiarmente, una vida saludable. Es precioso, ¿verdad? A tal grado que Satanás siempre estará luchando por destruir esto. Ahora vamos a ver, para ir concluyendo, vamos a ver. Así que es Dios el que determinó lo que es este orden, y vamos a leer un par de versículos. Vamos a abrir el libro o la carta de los Efesios en su capítulo número 5, y vamos a leer, vamos a ver en el verso 22, donde nos dice el apóstol Pablo, ya aquí con los
Efesios. Las casadas, verso 22, estén casadas. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí nosotros podemos ver el orden. ¿Cuál es el orden que está dando? En primer lugar, el apóstol hace una analogía de que la iglesia, Cristo la ve como su esposa, como su futura esposa. Pero ahí vemos nosotros el orden. Por ejemplo, dice el marido, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahí está el orden, ¿verdad? Entonces, el marido es la cabeza. ¿Y qué significa cabeza? Cabeza no significa ser el gorila de su esposa. Cabeza significa ser el protector de su esposa. Eso significa que cuando la esposa está en la necesidad, ahí está la cabeza. Que cuando la esposa necesita su auxilio, ahí está la cabeza. La cabeza saca, hermano, la cara para guardar y proteger a su esposa. Damos un gloria a Dios, hermano. Entonces, Cristo asimila a la iglesia como su cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos acá en esta analogía? Cristo está, lo seguimos viendo, por ejemplo, luego dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, verso 24, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el nivel que manda el orden de la familia. Y luego dice en el verso 26, para santificarla y purificándola, dice, con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga arruga ni tenga mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que no ama a su mujer, a sí mismo, el que no ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Y luego dice, por lo tanto, dejará el hombre. O sea, esta analogía, es decir, es tan enormemente importante lo que es la unidad familiar, que Pablo la compara con la relación de Cristo con la iglesia. Entonces vamos a ver en este caso qué es el orden. Ahí está la cabeza. Pero el problema es que muchas veces nosotros conocemos de esto, lo memorizamos en ocasiones, pero ¿qué es lo que sucede? No lo ponemos en práctica. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando no lo ponemos en práctica? Cuando nadie está en la disponibilidad de someterse a la guianza y a la ordenanza que Dios está dando acá en su palabra. En este caso, vamos a ver, sucede lo siguiente, man. Con esto finalizo. Nadie quiere cumplir el orden de Dios. Estoy hablando muchas veces dentro de la iglesia, porque esto no lo entiende el mundo. Nadie quiere cumplir el orden de Dios. La esposa va por otro lado. El marido no se diga. Los hijos
¿Y qué es lo que sucede con esto? ¿Qué es lo que sucede? Lo que se generan son hogares difusos. ¿Qué es lo que esto trae? Divorcios. Cuando el mismo Pablo, también en una alegoría en su capítulo número 7 de Romanos, habla porque la mujer casada está sujeta por la ley a su marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea que, fíjese, diríamos las dificultades que se dan cuando no queremos tomar como la brújula, como el mapa del desarrollo de la vida, la palabra del Señor. Lo que sucede es, como decíamos, hogares difusos, hogares donde se mete el diablo y los destruye, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Vienen los divorcios. ¿A dónde vamos a encontrar nosotros en la Biblia divorcio? A la verdad, el divorcio no lo acepta el Señor. ¿Por qué no lo acepta el Señor? Porque eso fue lo que les dijo a los fariseos cuando le preguntaron que por qué Moisés permitía dar carta de divorcio a las mujeres. Por la dureza de sus corazones. Pero al principio no fue así. Al principio varón y hembra hizo, y los dos serán una sola carne hasta que la muerte los separe. Así que si usted tiene esa mujercita un poco complicada, eso lo hubiera visto antes. Y si usted tiene ese hombrecito un poco difícil, eso lo hubiera visto antes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero es que por allá divorcian. Bueno, por allá y por cual lado que usted quiera va a encontrar que esta práctica del divorcio es bastante común, incluso dentro de las iglesias evangélicas. Pero a mí no me interesa que allá lo hagan, que por allá lo hagan, que lo hizo el pastor tal. A mí lo que me interesa es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: los dos serán una sola carne. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque ese es como que ese es el salvavidas que tienen ya cuando no se aguantan, ¿verdad? Nos vamos a divorciar. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Sos del pueblo del Señor? O si no sos, pues no hay problema. Pero si estás, porque la idea de Pablo con los colosenses es que ordenen esa área de la vida. Que ellos eran personas que no entendían de esto porque eran gentiles, y los gentiles eran liberales, y los gentiles eran paganos, eran sensuales, eran personas que vivían para la gratificación del yo. Pero ahora, les dice Pablo, ahora colosenses, luego que ustedes se les ha enseñado el peligro de los falsos y se les ha señalado cuál es la doctrina verdadera, también necesitan corregir la parte familiar. Porque de nada sirve que ustedes sepan Biblia y que ustedes hablen lengua y que ustedes predican en un púlpito, pero que el hogar lo tienen patas arriba. De nada sirve, es una contradicción. Entonces, hermanos, aquellos que estaban pensando en divorciarse, ahí buscan otra iglesia donde se los hagan. Porque en la Biblia no encontramos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En este caso, ahí vienen los divorcios. Y mire lo que está diciendo aquí Pablo a los romanos. Los dos están ligados. Pero allí dice, hermano, que hasta que la muerte los separe. Entonces viene la mujer y ve cómo, o viene el hombre, y cuántas cosas de esas no se han dado. Le da bocadito y se lo echa. Sí, pero eso usted puede hacer lo que quiera, lo que quiera en esta tierra,
Pero, hermano, Dios no tendrá por inocente al culpable. Oh, gloria a Dios. Ahí viene lo que es el mal testimonio, ¿verdad? El mal testimonio. ¿Qué es lo que ven las mujeres? ¿Qué es lo que ve el mundo de los hogares cristianos? Mire, y estos van a la iglesia. Y mire, y así quiere que yo vaya también. Grande hipócrita eso, mire. Entonces, no inspiramos a nadie. Más bien somos piedra de tropiezo de las personas, como dice Pablo en su primera carta a los Corintios, verso número 32 del capítulo 10. No seáis piedra de tropiezo, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿qué sucede? No honramos a Dios. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos los deberes, no solo vamos a vivir, con lo cual vamos finalizando, vamos a vivir en un paraíso en medio de un mundo desértico. Cuando nosotros aplicamos las reglas de la palabra, nosotros vamos a ser personas o familias que no le vamos a dar oportunidad al diablo para que se meta y nos destruya. Tercero, vamos a ser familias o sí cónyuges que no habrá espacio para que haya una insinuación de divorcio, porque la Biblia dice los dos son una sola carne. Por eso es que Pablo dice allá a los hermanos de Corintios: ¿estás ligado a mujer? ¿Estás ligado a mujer? Quédate ahí. ¿Qué quiere decir ligado? El que está casado, oigan bien, y no esté pensando cómo deshacerse porque ya no aguanta, ¿verdad? Entienda bien, el que está ligado es una liga, está bien amarrado. Y cuando esa liga se pretende o se rompe, es ahí donde viene el dolor en la familia. Y de hecho, en lugar de honrar a Dios, deshonramos a Dios. Porque cuando aplicamos los deberes, también Dios, los deberes conyugales o familiares, también Dios es honrado. Dios dice: me agrada esa familia, me agradan esos matrimonios, me agrada cómo son. Eso es lo que se debe de implementar en la vida de la iglesia, el orden de Dios. Cuando no queremos someternos a ese orden de Dios, no culpemos a Dios, ni estemos pidiendo misericordia a Dios, porque ya Dios nos dio las coordenadas para que triunfemos y no seamos vencidos y fracasados en este mundo. Cierre sus ojos. Oh, te adoramos, Dios, te bendecimos.